Muy buenos días, somos el grupo 3 y presentaremos la problemática cómo la publicidad en redes sociales influye en los adolescentes. El presente trabajo aborda la influencia de la publicidad en redes sociales sobre los adolescentes, un fenómeno de gran relevancia en la actualidad debido al uso intensivo que los jóvenes hacen de plataformas digitales. Un estudio realizado por la UNICEF en el año 2022 reportó que aproximadamente uno de cada tres adolescentes presenta un uso problemático en las redes sociales. Este uso incluye también la exposición excesiva a la publicidad, el consumo del contenido y las comparaciones sociales constantes, y en consecuencia de ello se presentan alteraciones en la misma autoestima. A partir de ello, consideramos que esta problemática cumple con los criterios de relevancia académica y social. En primer lugar, es clara, ya que delimita un público objetivo, que serían los adolescentes, y la publicidad en redes sociales. Es también concisa porque se centra en efectos precisos como las emociones, la conducta y la autoestima. Asimismo, también es centrada en el usuario, pues pone el foco en la experiencia real de los adolescentes frente a este tipo de publicidad. Por otro lado, es una problemática accionable porque puede abordarse mediante políticas públicas, programas educativos y estrategias de regulación digital. A la vez resulta intrigante al relacionarse con aspectos de la psicología social, con el marketing digital y la salud mental. Y finalmente es identificable, dado que existen datos que evidencian tanto la magnitud del fenómeno como sus posibles consecuencias en el bienestar emocional y en el comportamiento del consumo juvenil. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy voy a hacer un análisis crítico del contexto PESTEL sobre cómo la publicidad en redes sociales influye en los adolescentes con enfoque en factores actuales y sus implicancias. El primer factor es el político. Tiene regulaciones de publicidad digital. En muchos países, incluido en Perú, carecen de leyes estrictas que limitan la segmentación de anuncios que van hacia los menores de edad y lo que permite que las plataformas recopilen datos de adolescentes para publicidad dirigida. El segundo factor es el económico, donde vemos que hay crecimiento de mercado publicitario digital. Aquí las redes sociales se concentran en una gran parte de la inversión publicitaria, porque los adolescentes actualmente son un nicho muy rentable de alto consumo cultural y de tendencia en compras compulsivas e impulsivas. También la social, que es el tercer factor, tenemos la identidad y presión social, donde los adolescentes están en una etapa de construcción de identidad y son muchísimo más vulnerables a ideales de belleza, de consumo, de lifestyle, en la que promueven anuncios y ellos caen en eso. También tenemos la normalización de la publicidad o los tales llamados ads nativos en historias patrocinadas y se confunden con contenido orgánico, lo que dificulta muchísimo el reconocimiento de que es efectivamente publicidad. Tecnológico. Aquí es donde los algoritmos de segmentación, o también llamados Machine Learning y Big Data, permiten personalizar anuncios según edad, ubicación e intereses, aumentando la eficacia persuasiva. Podemos ver también la publicidad inmersiva, en donde existen formatos como la realidad aumentada o los filtros de marcas en TikTok e Instagram, que integran mucho la publicidad en la experiencia del uso. Factores el ecológico, donde vemos consumo y sostenibilidad. La publicidad fomenta mucho las compras rápidas, como moda, gadgets, incentivando el consumismo y el aumento de residuos electrónicos o textiles. ¿Qué tal? Yo les voy a explicar sobre las necesidades que nuestros usuarios buscan. Nosotros al identificar al usuario hemos encontrado que en la última década, especialmente con las plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, se ha encontrado un impacto en los adolescentes sobre la publicidad que les brinda este tipo de redes sociales. En la identificación de sus necesidades, en la parte funcional, los chicos en esta etapa desean tener acceso a contenido que sea interesante y relevante, sea la información que ellos buscan. En la parte emocional, los adolescentes buscan validación y aceptación en estas redes sociales y plataformas, y la publicidad que es transmitida en ellas. En la parte social, la publicidad aprovecha a la influencia entre los adolescentes para promocionar productos y servicios. Y en la parte estructural, los adolescentes necesitan sentir que su privacidad y seguridad están protegidas en las redes sociales. Problemática en cómo las redes sociales influyen en los adolescentes. La
ODS relacionadas en la 3, como el salud y el bienestar, la publicidad en redes sociales puede influir en la salud mental, ansiedad, depresión, adicción digital y baja autoestima, y exposición a estereotipos poco realistas puede aumentar trastornos alimenticios y problemas emocionales. Y la ODS 10, reducción de las desigualdades. No todos los adolescentes tienen la misma capacidad crítica ni acceso a la educación digital, y la publicidad dirigida puede aumentar desigualdades sociales, fomentando el deseo de productos inaccesibles para algunas personas. El uso generalizado de Internet y la popularización en las redes sociales ha cambiado de manera en la que muchas personas se relacionan entre sí e interactúan con la realidad. La alta prevalencia de uso y abuso de estas plataformas en adolescentes nos indican lo atractivas que resultan para este grupo etario, quienes por sus características psicológicas y sociales corren un mayor riesgo de desarrollar un uso problemático. La publicidad en redes sociales cada vez ejerce una mayor influencia en los adolescentes, ya que estos, al no estar supervisados, llegan a consumir esto de una manera más fácil, por decirlo, o tienen un mayor acceso a estos tipos de productos, lo cual hace de que estos se moldeen en cierta manera a su forma de ser y también de que puedan tener o sentir de que necesitan encajar en este tipo de estereotipos, por lo cual su manera de percibirse a sí mismo cambia. Este tema es especialmente importante ya que los adolescentes, al estar formándose recién, pueden cometer o depender mucho de esto. Por eso vamos a hablar con respecto también a los ODS. Con respecto a la ODS 3, que es salud y bienestar, nos dice de que ellos pueden, este tipo de publicidad puede afectar su salud emocional y sentimental, en general mental de estos. El ODS 4 habla sobre la educación de calidad, lo cual busca hacer de que los jóvenes adolescentes tengan un pensamiento crítico con respecto a este tipo de publicidad y no caigan tan fácilmente en este. Y con respecto a la ODS 12, lo cual busca una producción o un consumo responsable de este tipo de cosas, ya que para evitar este tipo de vida poco sostenible. Bueno, en lo que es la parte de la justificación crítica de la problemática, nosotros hemos dicho que la influencia de las redes sociales en los adolescentes es un tema complejo, ya que esas plataformas han cambiado la forma en que los jóvenes se comunican, construyen su identidad y se relacionan con el mundo. Por un lado, ofrecen un espacio de conexión global que permite que se expresen, acceden a información y puedan desarrollar su creatividad. Pero al mismo tiempo generan comparación, presión social y una búsqueda constante de validación que puede afectar la autoestima y el bienestar emocional de los adolescentes. Las redes sociales no son buenas ni malas por sí mismas, todo depende de cómo se usen y de la mirada crítica con la que los adolescentes puedan interactuar o interactúen con ellas. Pero aún así, la exposición continua a estereotipos e ideales poco realistas pueden limitar su autenticidad en ellos. Por eso decimos que es clave analizar ese fenómeno para entender cómo impacta en el pensamiento, la creatividad y las relaciones. Más que prohibirlas, lo importante es promover un uso consciente que potencie el crecimiento personal y creativo, reduciendo los riesgos de una interacción superficial o excesiva.